ahí puedo ver cómo se ilumina. ¿Se dan cuenta? Y entonces en la fase se va a iluminar. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, en el día de hoy, como pueden ver, les voy a hablar sobre el tema de fase, neutro y tierra. Bueno, y aquí tengo dos tipos de toma corriente y dos tipos de enchufe con diferente número de conectores. Como pueden ver, este tiene dos conectores y este tiene tres. Eso es porque este incluye la tierra. Yo les voy a enseñar cómo identificar la fase, el neutro y la tierra en un toma corriente y cómo medirla con un multímetro y sin multímetro también. Y para los que no tienen el pin de tierra en su casa implementado, entonces yo les voy a enseñar cómo hacerlo también de forma segura. Bueno, pero antes de comenzar con esa parte, vamos a explicarle bien qué es la fase y el neutro primero y todo el proceso hasta que llega a su casa. Ok, ¿cómo nos llega la energía eléctrica a nuestra casa? O sea, ¿cómo nos llega la fase y el neutro? Lo primero es, nosotros tenemos la parte de generación. Un generador básicamente es un elemento que hace variar un campo a través de fuerzas mecánicas. Entonces básicamente nosotros movemos aquí una turbina y por aquí tenemos el elemento que nos envía la energía. Y vamos a dibujar por acá nuestro toma. Entonces, ¿cómo nos llega a nuestro toma esta energía? Lo primero que hay que hacer es, como la generación de energía está a una distancia muy larga, el mismo cable que sale del generador no lo podemos trasladar hasta nuestra casa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distancias de kilómetros o miles de kilómetros. Y para eso se utilizan transformadores. Entonces simplemente aquí tenemos el primario de un transformador y la energía la vamos a pasar al secundario de este transformador, pero este transformador se llama un transformador elevador. Vamos a hacer el devanado secundario. Entonces ahora la energía la enviamos, este cable se supone que es bastante largo, de miles de kilómetros, y la recibimos en un segundo transformador. Ok, entonces del secundario todavía el voltaje sigue siendo bastante alto y lo pasamos a otro transformador que nos lo va a llevar a nuestra casa. Entonces, de esta forma es que nos llega la energía a nuestra casa. Claro, yo estoy haciendo el esquema monofásico. Realmente la energía se envía es en trifásico, pero para no complicar más las cosas, yo se lo estoy explicando lo más sencillo posible. Aquí tenemos el generador. Aquí vamos a tener el cable que nos envía la energía, viene por aquí. Esta energía es de forma variable. Quiere decir que es sinusoidal. Ella tiene que ser variable para poder pasarla a través de los transformadores. Recuerden que un transformador no trabaja con corriente continua, solo con corriente alterna. Entonces, esta señal que viene por aquí viene con una corriente muy alta y con un voltaje bajo. Y lo que nosotros hacemos es que aquí cambiamos y pasamos a un voltaje muy alto y con una corriente muy baja. Y la última etapa simplemente volvemos a bajar el voltaje alto hacia un voltaje más manejable, pero todavía ese voltaje no es tan bajo como para pasarlo a nuestra casa. Recuerden que aquí nos va a llegar 120 voltios AC a nuestra casa y luego lo pasamos a la parte residencial. Esta parte acá se le llama distribución, esta se le llama transmisión y esta generación. Entonces, estos cables llegan acá con una polaridad. Así como esta flecha nos indica, el sentido de la corriente sería de esta manera. Y aquí tenemos un sentido también de la corriente. Aquí también lleva un sentido y cuando llega acá también mantiene el sentido de la corriente. Entonces, uno de estos cables es el cable vivo, el cable de la línea o el cable de la fase, y otro es el cable del neutro. El neutro es por donde retorna esa corriente. Entonces, vamos a colocar acá que este es nuestra fase y este sería nuestro neutro. Y entonces, esto que tenemos acá, fase y neutro, desde el generador, también lo vamos a tener justamente en nuestro toma corriente. Uno de estos va a ser fase y el otro va a ser neutro.
hasta el momento no he hablado de la Tierra. Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, bueno, básicamente este es el esquema donde ustedes pueden ver de dónde viene la fase y dónde viene el neutro. Viene directamente relacionado con el generador. Ahora, entonces aquí tenemos los tomas. Entonces, de los tomas, ¿cuál es la fase y cuál es el neutro del que yo le estaba hablando? Bueno, la fase y el neutro está en estos dos, entre estos dos. Igual acá, la fase y el neutro está entre alguno de estos dos. Este tercer pin, pues, es la Tierra, que está bien diferenciado. Visualmente nosotros deberíamos identificar la fase y el neutro supuestamente solamente mirando el tomacorriente. Por ejemplo, la ranura que tiene la distancia más corta sería la fase o el vivo o la línea. Y la ranura que tiene la distancia más larga sería el neutro, sería el retorno. Entre los dos, ¿cuál es el que debería tener energía? Pues la línea. Quiere decir, en otras palabras, ¿cuál es el contacto o el pin al que yo debería tenerle más cuidado si yo lo tocara con mis manos? Sería este, porque este es el que tiene la energía. Este es el que me va a dar un impacto de corriente a mí. Más este no, ni este tampoco. Pero de este cable ya voy a hablar más adelante. Y como ustedes pueden ver, pues la diferencia entre este y este es que este trae la Tierra y este no. Pero aquí se cumple lo mismo. Debería ser, la ranura más pequeña debería ser fase y la ranura más grande debería ser neutro. Pero fíjense que este tipo de toma no respeta este factor, aunque aquí lo tiene de esta forma. Si ustedes siguen mirando hacia abajo, aquí lo mantiene, pero aquí cambia el esquema. Y si ustedes voltean esto, se pueden dar cuenta que es la misma barra. Entonces simplemente es como un engaño. Entonces aquí no se respeta la fase y el neutro. O sea, ¿por qué? Porque estos elementos pues se considerarían que no son de muy buena calidad también. Bueno, y así como están los tomacorriente que no usan tierra, entonces también están los cables que no usan tierra. Por lo menos este tipo de cable solamente viene fase y neutro. Más este otro cable que está acá, si viene para conectarlo en este tipo de conector, porque tiene su tierra. Bueno, entonces para resumir, aquí tenemos neutro, el pin que es más largo. Ustedes también pueden acordarse de esto porque el nombre neutro es mucho más largo que el nombre fase. Fase es en la ranura más corta y tierra pues tiene una forma así como redonda como lo ven aquí. Y está justamente ubicada de esta forma como se ve aquí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir eso que yo les acabo de decir de fase y neutro? Entonces, vamos a comenzar con un multímetro. Aquí tengo este toma, ya está energizado, y con un multímetro ustedes lo que tienen que hacer es ponerlo en la escala de 200 voltios AC. Recuerden que esto es corriente AC, como ya les dije. Entonces, para saber cuál es la fase y cuál es el neutro, a pesar de que yo les expliqué que el más corto es la fase, sin embargo, es bueno saber medirlo porque no necesariamente tiene que estar conectado de forma correcta en su casa. Pueden haberse equivocado el que hizo la instalación de su casa, por ejemplo, o simplemente para verificarlo. Entonces, ¿cómo se hace? Se coloca uno de los cables de el multímetro. Vamos a comenzar con este pin. Fíjese que me dice al aire, sin tocar el otro extremo, me dice que hay 8 voltios. Entonces voy a colocarlo en la otra ranura. Y fíjese que ahí me da 1.7 voltios. Entonces ya me está indicando cuál es la fase y cuál es el neutro. Porque a pesar de que son voltajes muy pequeños, hay una diferencia. Fíjense lo que pasa. Yo voy a tocar ahora con el dedo en el otro extremo del multímetro. Y sube a 8 voltios. Pero ¿qué pasa si yo hago lo mismo acá? Se va a 46 voltios. Entonces, como se pueden dar cuenta, el voltaje que sube más es el voltaje que está aquí a la derecha. Y este voltaje es justamente la fase. Entonces, con un multímetro, así de fácil ustedes lo pueden verificar. ¿Cuál es la fase y el neutro? Simplemente el que les mida más voltaje. Ok, pero supongamos que ustedes no tienen un multímetro. Y entonces, ¿hay otra manera de comprobar eso sin multímetro? Sí, hay una manera. Con lámparas de neón, como esta o como esta otra. Vamos a hacerlo con este. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar una lámpara de neón, colocarle una resistencia de más de 1 mega y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es un circuito en serie, la lámpara de neón, una resistencia en serie de 1 mega y vamos a colocar un pin, yo lo voy a hacer así con los caimancitos y voy a colocar otro aquí. Y aquí tengo las dos puntas. Entonces fíjense lo que yo voy a hacer. Vamos a poner la lámpara de neón por aquí. Aquí tengo las dos puntas, aquí está todo. Usted tiene que hacerlo con bastante precaución. Fíjense que yo no voy a tocar esta punta, porque es donde voy a tocar para hacer la prueba. Y aquí ya les voy a explicar lo que voy a hacer. Entonces introduzco esto en una de las ranuras. Y entonces el LED se me va a iluminar cada vez que yo haga así, haga este toque con mi mano. Pero quizás ustedes no lo ven allí porque es una luz bastante tenue. Entonces lo que voy a hacer es que voy a apagar aquí para que ustedes lo vean. Fíjense. Ahí puedo ver cómo se ilumina. ¿Se dan cuenta? Y entonces en la fase se va a iluminar. Y si yo lo coloco en el neutro, pues no se va a iluminar. Bueno,
Si tienen una resistencia aquí de más de 1 mega, no hay ningún problema en hacer esto que yo estoy haciendo, porque la corriente que va a pasar por acá, por su mano, es muy baja, de tal forma que no es peligroso. Por allí le voy a dejar el diagrama por si acaso, para que usted lo tenga. Este es el principio que se usan en los buscapolo o detector de fase que venden a nivel comercial. Bueno, entonces esta es otra manera de detectar fase y neutro. Si alguien les preguntara, mire, ¿cuál es la diferencia entre la fase y el neutro? ¿Qué deberían decir ustedes? Bueno, la fase es la parte del circuito por donde viene la energía y el neutro es por donde retorna la energía luego de pasar por nuestros equipos electrónicos. La fase envía la energía y el neutro la recoge por el otro extremo. La fase tiene energía y el neutro no tiene energía. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué función cumple la Tierra? Fíjense que en el esquema que yo les hice, en ningún lado dibujé la Tierra. ¿Y por qué sucede esto? Porque la Tierra no tiene nada que ver con la generación de energía. No tiene nada que ver con la fuente de nosotros de la generación de energía. Tiene que ver con otro factor. La Tierra más bien tiene que ver con proteger nuestros equipos eléctricos y protegernos nosotros mismos de descargas eléctricas. Por ejemplo, ¿en qué equipo se usa la Tierra? En todos los equipos que lleven estructura metálica o lleven partes metálicas internas grandes. Por ejemplo, ¿cuáles equipos utilizan la Tierra? Las computadoras, los freezer o neveras, los microondas, una secadora, una lavadora y los aires acondicionados y muchos otros equipos. Como ustedes pueden darse cuenta, todo lo que estoy nombrando tiene estructura metálica, tienen tapa metálica, tienen partes metálicas. Y entonces ustedes van a notar que esos equipos siempre tienen un conector de este tipo, que es de 3 pines. Entonces, obviamente, si en su casa tienen un conector de este otro que no tiene tierra, pues no les va a servir. Deben tener conectores con tierra. Ahora, el hecho de que en su casa exista un conector con tierra no quiere decir necesariamente que esa tierra esté bien conectada o esté conectada a algo, porque en algunos casos colocan este toma corriente, pero dejan el pin de tierra al aire. Entonces, aquí les voy a dar unos consejos con respecto al pin de tierra. Fíjense cómo deben hacer ustedes para colocar la tierra en su casa si por alguna razón no existe o simplemente usted la quiere implementar. Entonces, básicamente del toma de su casa, de la línea del toma, se supone que sale 3 cables y uno de los cables es la tierra. Entonces, vamos a suponer que la tierra es este de acá al medio. Entonces, la tierra usted la va a llevar a través de un cable para el patio de su casa, donde ustedes tengan un espacio de tierra de su casa físico. Imaginemos que usted tiene aquí su patio. Este es su patio irregular, su jardín. Entonces usted va a agarrar una barra de 2 metros, que puede ser de cobre o de bronce, y usted la va a enterrar. La va a enterrar por lo menos 1,50 centímetros. Y entonces esa barra que está enterrada, allí usted va a colocar su tierra. Esa es su tierra física y aquí viene conectada a toda la toma de su casa. O sea, este mismo cable usted se lo va a conectar a todos los tomacorrientes de su casa. Y esa es la forma de colocar la tierra en el caso de que en su casa no tenga la tierra. Aquí pueden surgir varias preguntas, porque hay gente que agarra y coloca la tierra, por ejemplo, en estructuras metálicas de su casa. Por ejemplo, en los ventanales de metal no se debería colocar la tierra. Y algunas personas también la colocan en las tuberías metalizadas de agua. Y tampoco es recomendable porque esas tuberías generalmente el material no es exactamente una barra ni de cobre ni de bronce. Y aparte, en algunos casos esas tuberías son superficiales. Entonces no se garantiza que sea una buena tierra. Ok, ahora que ya les expliqué esto de la tierra, aquí surge una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre neutro y tierra? Y la diferencia es justamente de que el neutro es la línea que se envía desde la generación eléctrica y la tierra está ubicada en cada casa donde está la instalación. O sea, la tierra no está alejado de su casa. El pin de tierra tiene que estar justamente cerca de su casa. No debería estar lejos del cable, porque si estuviese lejos sería una mala instalación de tierra. Debe estar lo más cerca posible a la tierra física de su casa. En otras palabras, esta distancia debería ser lo más corto. O sea, estaríamos hablando de metros, más no de kilómetros. Otra diferencia es que, como ustedes vieron acá, si ustedes colocan el multímetro en neutro, les va a medir un voltaje pero muy pequeño, obviamente menor a la fase, pero mayor a la tierra. Ok, pregunta, yo tengo un conector de esta forma, ¿y qué pasaría si yo lo conecto de esta manera o lo conecto de esta otra manera? ¿Hay algún problema en que yo me equivoque poniendo el conector de mi equipo? Para eso ustedes deben saber que no todos los conectores que no tienen tierra vienen sin marca de polaridad, por ejemplo como este caso. Este conector no tiene marca de polaridad porque los dos pines, tanto el de neutro como el de fase, no vienen polarizados.
Entonces, en este caso, el aparato eléctrico que tenga este conector, lo que nos está diciendo es que da igual si lo conectamos de una forma o de otra. Otra cosa que nos está diciendo este conector es que el aparato que utiliza este conector no requiere de tierra. Lo mismo sucede con los cargadores de celular. Si ustedes observan, todos los cargadores de celular simplemente tienen dos pines y generalmente tampoco tienen marcada la polaridad, como en este caso. Fíjense que yo lo puedo colocar así, el cargador, y también lo puedo colocar de esta otra forma. Y no hay ningún problema. Ahora, eso no quiere decir que todos los conectores son así. Por ejemplo, yo tengo aquí otro conector que, si ustedes se fijan, uno de los pines es más grande y el otro es más fino. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo intento conectar esto así? Fíjense, no entra. Y si lo giro, sí entra. Este conector, que no requiere tierra, sí está polarizado para el caso de neutro y fase. O sea, yo requiero colocarlo de la manera correcta, porque si no lo coloco de la manera correcta, simplemente no entra. ¿Por qué no entra? Porque este pin es más grande y no entra en esta ranura tan pequeña, que es el de la fase. Es lo que me está diciendo es, mire, la fase es esta y el neutro es este. Coloque el neutro con el neutro y la fase con la fase. Y así va a funcionar. Pregunta, si yo tengo un conector que incluye la tierra y tengo un toma que no tiene tierra, ¿puedo colocarle un adaptador como este y transformarlo para conectarlo de esta manera? ¿Puedo hacer esto? Pregunta. Entonces, la respuesta sería sí se puede, pero con una condición. Ustedes tienen que tomar la tierra por acá y llevarla a el pin de tierra que tiene que estar en su casa en algún lado. O ustedes lo tienen que implementar como ya yo se los expliqué aquí. Entonces sí pueden hacer esto, pero tienen que colocar la tierra de alguna manera, porque ya les expliqué que si el cable que ustedes están utilizando tiene 3 pines, o sea, tiene el pin de tierra, eso quiere decir que lo requiere y hay que respetar eso. Ok, y si ustedes fuesen a conectar un toma y ustedes lo que se consiguen en las instalaciones eléctricas son cables, ¿cómo reconocería yo la tierra, el neutro, según estos cables? Eso ustedes lo pueden detectar es porque eso tiene unas normas. Generalmente la tierra siempre va a ser de color verde con amarillo. Y el neutro y la fase van a ser de otros colores, que yo les voy a dejar aquí las tablas para que ustedes vean la normativa del tema de los colores. Bueno, entonces espero haberles explicado todo este tema de la tierra, fase y neutro, cómo identificarlos, cómo medirlos y cómo hacer la instalación de tierra en el caso de que en su casa no exista. Entonces, bueno, si les ha gustado el video, denle like, compártanlo. Si tienen alguna duda, me la dejan por los comentarios y suscríbanse si aún no se han suscrito. Entonces nos vemos en el siguiente video.